Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta Lo negociable. el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta Lo negociable. el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta Lo negociable. el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta Lo negociable. el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta Lo negociable. el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta Lo negociable. Muy buenas tardes, amigos de todo el Perú. ¿Cómo se encuentran? Hoy es el día 7 de mayo de 2025. Estamos miércoles y el tema del día de hoy va a estar muy picante porque tiene que ver con las elecciones generales que ya han sido convocadas hace algunas semanas atrás por la presidenta Dina Boluarte. Pero antes de poder anunciar el tema del día de hoy, queremos conocer tu opinión, así que puedes escribirnos al WhatsApp 947-246-545, 947-246-545, donde vamos a estar recibiendo tus comentarios, tus denuncias, también tus sugerencias sobre el programa del día de hoy. Es muy importante que estés conectado por 100.1 FM de Betel Radio, porque el día de hoy vamos a estar hablando de un derecho que tienes como ciudadano. Antes de iniciar, también quisiera ofrecer las disculpas justificadas de mis compañeras Carmen Briceño y Paola Martínez, quienes no están presentes, pero que se van a reincorporar el día viernes del programa, así que los voy a estar acompañando durante estos 50 minutos o una hora de programa. Y sin más, vamos a anunciar el programa del día de hoy. El Jurado Nacional de Elecciones va a poder cancelar la inscripción de partidos políticos con firmas falsas. Bueno, esto es algo que podrían hacer en caso de que el Congreso de la República apruebe una iniciativa legislativa que ellos estarían presentando a raíz del tema de las firmas falsificadas. ¿Te ha sucedido? ¿Ya verificaste en el ROP, en el registro de organizaciones políticas? Solo tienes que poner tu DNI y saber si has sido afiliado indebidamente a un partido político, a alguna organización política. Esto sería una falta, hasta un delito, porque sin tu consentimiento estarías siendo afiliado. De repente algunos de ustedes se acuerdan de lo que ha sucedido hace algunas semanas atrás. Hubo un reportaje en la prensa acerca de los 32 partidos que habrían incurrido
en este ilícito que es afiliar indebidamente, y por eso también el Congreso de la República ha tomado cartas en el asunto para poder resolver este problema a futuro, de que haya una mayor verificación, de que no se pueda acceder tan fácilmente a la afiliación, sino que se haga unas comprobaciones digitales también, de tal forma de poder asegurar que realmente el ciudadano ha querido participar en una organización política. Bueno, amigos, tú sabes que en este programa de No Negociable no escondemos el conocimiento, y por eso creo que es muy importante informar acerca de este derecho político, este derecho ciudadano que tenemos. Como estábamos comentando, ya las elecciones generales se acercan el 2026. Y uno de los derechos que tenemos como ciudadanos, el derecho más crucial, digamos, va a recaer en el derecho al voto, al sufragio. Es un derecho elemental que tenemos todos los peruanos y que caracteriza precisamente a una democracia. Democracia, palabra que viene de dos vocablos: demos, pueblo; kratos, poder, y significa que el poder reside en el pueblo. Esto está así normado también en nuestra constitución política, de manera que si el Perú es o tiene el sistema de gobierno democrático, o vivimos en una democracia, un derecho esencial que tenemos los peruanos es poder precisamente otorgar ese poder a través de las urnas, y va a ser muy importante que estemos debidamente informados de las propuestas que ofrecen los candidatos presidenciales, los candidatos al Congreso de la República, incluso los candidatos a Parlamento Andino. Quizá es una organización de la que no conoces mucho, voy a tratar también de explicar acerca de esto, pero en línea general a lo que yo te invito es poder asegurarte de que las propuestas del candidato presidencial o de los candidatos al Congreso de la República y al Parlamento Andino estén perfectamente alineados con tus principios. Por ejemplo, sabemos, y en este programa hemos hablado muchísimo de ello, de que el enfoque de género, por ejemplo, es uno de los enfoques que son abiertamente anticristianos, que promueven un neomarxismo cultural de hacernos pelear entre hombres y mujeres, cuando sabemos, hasta por un adagio coloquial, que la unión hace la fuerza y que debemos mantenernos unidos, y que las políticas públicas deberían dirigirse más bien al fortalecimiento de la persona humana y su dignidad, y también la familia, la primera célula básica de la sociedad. Como estaba diciendo anteriormente, es muy importante el derecho al sufragio porque es el mecanismo de participación ciudadana más importante en una democracia como es el Perú. El Perú no es una dictadura, no tenemos y no hemos aceptado en 2022 la imposición de una dictadura, y por eso es que nosotros vivimos aún en una libertad. Al menos podemos todavía ir a votar y elegir a nuestro representante, no como en otros países lamentablemente ocurre. Muchos de ustedes deben saber lo que sucede en Venezuela. Allí definitivamente hay violación de los derechos humanos. Se está perpetuando en el poder el señor Nicolás Maduro, algo terrible. Pero acá todavía nosotros elegimos tanto a nuestros representantes al Congreso de la República, que ahora va a haber Cámara de Diputados y Senadores, el candidato presidencial también vamos a elegir, y por supuesto el Parlamento Andino. Amigo que me estás escuchando, tú como ciudadano peruano tienes el poder en tus manos, porque vivimos en una democracia en donde, como he dicho, el poder reside en el pueblo, y no lo digo yo, está en la Constitución política. Por tanto, es muy importante también que como parte de este mecanismo de participación ciudadana que tú das a través del voto, te fijes también en pertenecer a una organización política o a un partido político que tú has decidido libremente que deseas pertenecer. ¿Qué pasa si te han afiliado de manera indebida a un partido político? Eso es lo que ha estado ocurriendo en los últimos días en nuestro país. Hemos escuchado esta denuncia, pero vamos a escuchar la declaración a continuación.
Importante en este caso es entender que la inscripción de un partido político nunca se da con registros no validados por el RENIEC, se da cuando ya han sido validados estos registros. Bueno, volvemos ahora para hablar de lo que ha dicho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, acerca de poder presentar este proyecto de ley que va a permitir suspender o anular la inscripción de partidos políticos que hayan incurrido en prácticas irregulares, como la falsificación de firmas o afiliaciones indebidas, que era de lo que estábamos hablando. Es muy importante normar esto porque así como tenemos el mecanismo de participación ciudadana del sufragio, que además es nuestro derecho, también tenemos derecho, valga la redundancia, a que no se nos afilie indebidamente a un partido político y que también no hayan firmas falsas. Señores, esto es muy importante porque nosotros, que somos uno de los países que más nos preocupa la corrupción, y no solamente nosotros, sino que cada cierto tiempo hay una empresa, una corporación denominada Latinobarómetro, que estudia las principales preocupaciones de los países de Latinoamérica y arroja como resultado que a los ciudadanos le preocupa demasiado no solo la inseguridad, sino también la corrupción. ¿A qué viene esta reflexión? Si nosotros queremos formar un partido político, una organización, no podemos pues valernos de firmas falsas, porque allí de arranque estamos nosotros contraviniendo aquello que decimos defender. Si estamos contra la corrupción, hagamos las cosas bien, formemos una organización política a la buena, o sea, con normas realmente que respeten la democracia. Es irrespetar, digamos, transgredir, vulnerar la democracia, el llenar a tu partido, a tu organización política con firmas falsas. Eso está mal porque además de corrupción, vulnera el mecanismo de participación ciudadana de los ciudadanos, valga la redundancia. No sé si ustedes han podido ver la cantidad de personas que se les ha preguntado: ¿te has afiliado a este partido? Bueno, yo creo que lo puedo decir porque el reportaje está en YouTube. Uno de estos partidos es Primero la Gente. Entonces, se le iba preguntando a la gente si es que ellos habían estado afiliados a este partido político por voluntad propia y muchos respondieron, decenas respondieron que no se habían afiliado, ni siquiera se habían enterado de que ellos formaban parte de la militancia de este partido Primero la Gente. Imagínense que no solamente es un tema de corrupción, sino que también es un derecho de participar libremente en el partido que tú deseas participar. Entonces, es muy importante este tema, que ya el Congreso de la República tiene iniciativas legislativas al respecto y el Jurado Nacional de Elecciones también ha anunciado que va a presentar un proyecto de ley en el cual se pueda sancionar, y esta sanción no es menor porque implica la suspensión o anulación de la inscripción de ese partido político. No sé si será una medida muy gravosa, de repente se puede hacer algo en el camino, pero sí es algo que hay que corregir. Imagínense que un partido que está ya en carrera para el 2026 sea anulado por las firmas falsas. Eso actualmente la norma no lo permite, y por eso es que organizaciones políticas como Primero la Gente, que es lo que he citado porque es lo que conozco, porque es lo que he visto en un reportaje, va a continuar en carrera. Es por eso que el Congreso de la República y también el Jurado Nacional de Elecciones van a tomar decisiones al respecto, para que se respete la voluntad del ciudadano. RENIEC había detectado más de 300.000 firmas observadas en los registros de afiliación y envió estos informes al Jurado Nacional de Elecciones. Pero, ¿qué es lo que sucede? No le corresponde a RENIEC operar más allá de verificar la veracidad de las firmas, si estas son realmente originales o si han sido falsificadas. No es RENIEC la entidad que debería tomar cartas en el asunto,
Sin embargo, esto ha sido denunciado y es preocupante, no solo por lo que habíamos comentado, de que te afilien indebidamente sin tu conocimiento y sin tu voluntad, sino también porque es parte, creo yo, de la preocupación que debemos expresar todos nosotros contra la corrupción. No podemos utilizar firmas falsas y yo sí opino, porque las responsabilidades penales son personales, que antes de pensar en sancionar a la organización por completo, porque estoy segura que en algún espacio de la cadena de la organización política puede haber ocurrido estos actos de corrupción, sí es necesario individualizar las responsabilidades. ¿Quiénes están detrás de estas firmas falsas en estos partidos políticos? Que no son pocos, he mencionado uno. Pero, ¿quiénes estarían detrás de forzar esta figura de inscribir un partido político, pero el fin no justifica los medios? No es que vamos a inscribir un partido político poniendo a personas que ni siquiera se han enterado que son militantes de un partido. Eso no se puede hacer, más si decimos luchar contra la corrupción, eso está muy mal. Ahora vamos a escuchar otra declaración. ¿Qué nos permite el actual ordenamiento jurídico? Por un lado, tenemos en el caso la organización política se reduzca el número de afiliados por inferior al mínimo que establece el ordenamiento para estar inscrito, de alrededor de 25.286, más o menos, si no me equivoco, el número que exige la norma. Se puede suspender a la organización política, pero eso les da un espacio para que puedan subsanar esta deficiencia. O sea, podrían presentar afiliados para de pronto volver a tener la masa crítica que establece el ordenamiento jurídico. Mientras tanto se suspende. Pero esta suspensión solo se va a dar, o no se puede dar, mejor dicho, una vez convocado el proceso electoral. Estábamos escuchando la declaración del presidente del Jurado Nacional de Elecciones en la Comisión de Constitución del Congreso de la República, el señor Roberto Burneo, en donde él claramente dice que ya sobre la marcha, estoy parafraseando, no se puede hacer nada porque ya la norma, digamos, el Congreso, las leyes que ya están vigentes no permiten que un partido, sea por estas firmas falsas o sea por afiliación indebida, sea suspendido. Es por eso que recién se estaría presentando una iniciativa legislativa que van a tener que, pues, sancionar los congresistas, ¿no? Los que incurran en prácticas fraudulentas tienen que tener, obviamente, algún tipo de sanción, porque no puede darse el caso de estos partidos políticos que simplemente se presenten habiendo cometido estos ilícitos. Bien, ahora, lo que les estaba diciendo al inicio de este programa. El Perú es una democracia y todos nosotros ejercemos el derecho al sufragio. Y es importante que nosotros nos informemos muy bien de los candidatos que se van a presentar. Algunos ya han salido, ya hay algunas encuestas, pero es muy importante que veamos si es que realmente se alinean a nuestros valores. Yo sé que la mayoría de personas que se conectan a este programa, muchos de ellos son cristianos. También hay, por supuesto, dentro de los cristianos, cristianos evangélicos, católicos, personas simplemente conservadoras, con sentido común, o también otras personas que quizá no comulguen con nosotros, pero que nos escuchan porque quieren saber el otro lado de la historia. Y yo quisiera invocarlos a que puedan ustedes reflexionar de lo importante que es, del poder que tenemos en las manos para nosotros poder votar por un presidente y congresistas y parlamento andino que nos representen realmente, no solamente en la lucha contra la corrupción, en lo que es la seguridad ciudadana que tanto pedimos, que estamos viendo una crisis de inseguridad terrible, sino que también podamos velar por los que son más vulnerables. Hay una población realmente vulnerable y empezamos por el niño por nacer, el que está en el vientre, los más desfavorecidos también, la pobreza que hay en el Perú y también, por supuesto, las mujeres, los niños, los ancianos, los discapacitados, personas que realmente merecen la atención del gobierno. ¿Qué ha estado sucediendo en los últimos años, señores? Y es muy importante conversarlo. Hay ONGs de presuntos derechos humanos que han infestado, han infiltrado el sistema peruano, el sistema del Poder Ejecutivo a través de diversos ministerios.
Y estos enfoques, uno de ellos es el de género, pero también hay enfoque intersectorial o interseccional, enfoque de interculturalidad, y muchos de ellos no están realmente alineados con lo que establece la Constitución política. El primer artículo de nuestra Constitución dice que es la defensa de la persona humana y su dignidad, y el respeto a su dignidad, lo que es la prioridad del Estado y de toda la comunidad. ¿Y la dignidad qué significa? Significa que cada uno de nosotros tiene un valor. Y ese valor no está asignado por de qué sexo eres, de qué raza, de qué religión, qué tipo de pensamientos tengas, porque además nuestra Constitución política habla de la igualdad ante la ley, que nadie puede ser discriminado por ninguna razón. Ya he mencionado algunas categorías. Nadie puede ser discriminado por su sexo, por su raza, su color, su religión y cualquier otra índole. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque en los últimos tiempos hemos estado escuchando mucho acerca de la no discriminación. Y aquí sí quisiera comentarles algo como abogada, también conocedora, porque soy asesora parlamentaria durante muchos años ya. Entonces, es importante decir que la palabra discriminación per se no es una mala palabra. De hecho, todos los días discriminamos de alguna manera. Desde que nos levantamos, decidimos ir a una panadería en lugar de otra o vestir de una forma en lugar de otra, escoger a nuestras amistades por afinidad y dar prioridad en lugar de otras personas, ya estamos discriminando. ¿Ok? Pero también es cierto de que en igualdad de condiciones o ante la ley, mejor dicho, todos somos iguales. La igualdad ante la ley es la que nos convoca a que no discriminemos a las personas. Es decir, por ejemplo, si tú trabajas en la caja de un supermercado y hay una cola donde hay personas de diferente sexo, de diferente pensamiento, tú los vas a atender a todos ellos por igual porque la ley lo exige así. Nuestra Constitución lo reconoce así. Nadie puede ser discriminado ante la ley. Todos somos iguales. Y es muy importante que sepamos esto, amigos, porque esa palabra no discriminación en los últimos tiempos se ha prestado mucho a la promoción de una ideología, principalmente la ideología de género, o llamada también el enfoque de género. He podido ver de primera mano cómo es que las editoriales en el Perú, que están relacionadas al currículo educativo, en el Perú aplican este enfoque de manera obligatoria. ¿Y por qué? Porque la Corte Suprema ya determinó que el enfoque de género sí se debe enseñar en las escuelas. Y yo te pido, padre de familia, que estés atento a lo que se le enseña a tus hijos, porque este adoctrinamiento inicia ahora con los niños. Las personas que ya fueron formadas, quizá pasan los 50, 60 años, han tenido una educación distinta, hasta yo tuve una educación distinta porque nunca en educación inicial o primaria ni en la universidad se me enseñó nada más que la Constitución. Es decir, la Constitución, se nos decía, es la ley de leyes, es la Carta Magna, es lo que se ha de respetar en línea también con los tratados internacionales de derechos humanos, y eso no es lo que está pasando hoy en día, señores. Usted revisa el currículo educativo y dice acerca de los diferentes enfoques que debe tener la educación. Incluso se enseña lo que es comunicación en lugar de llamarle debidamente como debería ser, lenguaje. Se dice, por ejemplo, no se enseña historia del Perú, historia universal, geografía del Perú y del mundo. Ya no, todo eso ha sido absorbido por un curso de personal social, por un curso de comunicación, y ya no se distingue. Incluso había antes lo que era la educación cívica. Era en educación cívica donde se enseñaba acerca de la democracia, de las instituciones, y ahora todo esto está siendo tergiversado por estas ONGs de presuntos derechos humanos, pero que en realidad lo que están haciendo es pervertir nuestra Constitución y, por supuesto, la educación de nuestros niños. Yo quería llamar su atención sobre esto, ya que estamos hablando
de lo que son los partidos políticos, las afiliaciones indebidas, y querramos o no, estamos hablando del derecho a la participación política, del derecho a la participación ciudadana. Y no pienses que por no ser autoridad, no ser congresista, no ser alcalde o no ser regidor en la actualidad no tienes poder, porque el Perú es una democracia y el poder reside en el pueblo. Tú, desde el momento que vas a las urnas a votar, estás entregando el poder a ese congresista, a ese presidente, a ese candidato al Parlamento andino. Así que es momento de hacer ciudadanía, de hacer docencia de nuestros derechos políticos y ciudadanos. Y nos vamos ahora sí a un comentario que nos ha llegado vía WhatsApp. Nos dice Lucía Ramírez: ninguno de esos partidos deben pasar. Sería una vergüenza y un peligro para la democracia. Carlos Mejía también nos escribe y nos dice: esos partidos han nacido como producto de un delito. No pueden permanecer en un ámbito democrático. Andrea Salvatierra también nos escribe y nos dice: definitivamente esos partidos tienen que salir de carrera. Si así empiezan, ¿cómo será todo lo que tienen que hacer después? Tienen que desaparecer. Muy bien, importante las opiniones de Lucía Ramírez, Carlos Mejía, Andrea Salvatierra. Están atentos al programa. Gracias por sintonizarnos y por favor sigan escribiéndonos al 947-246-545. 947-246-545. Coméntanos, ¿qué opinas de estas afiliaciones indebidas a los partidos políticos? ¿Y qué opinas también de que para formar un partido político se tenga que recurrir a la maña de las firmas falsas? ¿Estás de acuerdo con esto? Me alegra mucho y me anima ver cómo los ciudadanos se levantan y opinan al respecto, que está mal, porque si como dice el dicho, lo que mal empieza, mal acaba. Si dices luchar contra la corrupción, ¿por qué juegas sucio? ¿Por qué buscas firmas falsas para constituir tu partido político? Si así inicias, ahora que no tienes partido político pero lo quieres inscribir o ya lo tienes inscrito, ¿qué favores vas a devolver después? Cuando llegues al poder, ¿qué es lo que vas a hacer con ese poder? Si empiezas mal, empiezas con mañas, empiezas con temas de corrupción, lo que los peruanos no debemos permitir, porque cada uno tiene el poder de luchar contra la corrupción. Y por eso mismo este Congreso de la República, aunque muchos reclamen, aunque muchos digan está muy desprestigiado, etcétera, etcétera, sí está buscando la manera de lidiar con estas firmas falsas y con estas afiliaciones indebidas. Y te recuerdo, puedes visitar la página del ROP, o sea, el Registro de Organizaciones Políticas. Te voy a dar los pasos. Entra a Google o al buscador de tu preferencia, pon ROP, Registro de Organizaciones Políticas, coloca tu DNI y averigua si es que has sido afiliado indebidamente a un partido político para que puedas solicitar la debida rectificación. ¿Cuántos más habrán caído en las garras de estos partidos políticos, de estas personas inescrupulosas que han querido constituir su partido político, pero bajo esta consigna de que el fin justifica los medios? Y no es así, señores. Debemos, desde nuestra propia casa y desde nuestra propia dignidad, podernos levantar contra la corrupción. Y qué bueno que el Congreso vaya a tomar cartas en el asunto y qué bueno que el Jurado Nacional de Elecciones también esté por presentar una iniciativa legislativa que corrija este tipo de temas. Estamos viviendo en una era en que ya existe la inteligencia artificial, la tecnología ha llegado, querramos o no, a nuestras vidas. Entonces, cuando hay más tecnología, se supone que también hay modernización del Estado y debería haber otros filtros adicionales, ya no solamente la firma de puño y letra, sino también otros filtros adicionales. Si usted utiliza ya Peplin, por supuesto, o celulares, cualquier billetera digital le van a pedir, por ejemplo, su huella dactilar digital, ¿no?
Y entonces esos mecanismos también se podrían aplicar en lo que es la afiliación indebida o las firmas falsas. Estaban hablando, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones decía, es posible que se envíen mensajes de texto o mensajes de WhatsApp en donde se comunique a la persona que ya va a ser afiliada a un partido político para que pueda oponerse. Y efectivamente, tengo entendido que ya, por ejemplo, no soy abogada litigante, pero la Fiscalía, el Poder Judicial, utilizan el correo electrónico, utilizan los mensajes de texto, utilizan el WhatsApp. Entonces, ¿por qué no aplicarlo en este caso que es sumamente importante, que es el mecanismo de participación ciudadana a través de un partido político? ¿Cuánto más debería merecer la atención del Estado y se pueda hacer estos filtros a través de WhatsApp, de mensaje de texto, de correo electrónico, que te avisen si es que vas a ser afiliado a un partido político? Discúlpenme, pero como sea, estoy acá en el programa el día de hoy y vamos a una breve pausa y continuamos con el programa. Estamos presentando No Negociable. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Pancho de Pierola y de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, los espero en Radio Betel 100.1 en mi programa Tendencias. En este programa exploramos cuáles son los temas más virales de la coyuntura nacional e internacional, con invitados de lujo. Nos vemos de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Betel 100.1 FM. Porque la verdad no se negocia. En No Negociable analizamos la coyuntura desde una mirada jurídica y siempre con una perspectiva cristiana. Porque es tiempo de levantar la voz por la verdad, la justicia y la fe. No Negociable, con Paola Martínez, Isabel Soto y Carmen Rosa Briceño. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 5:30 de la tarde, por Betel Radio. No te pierdas Hora Punta, el programa que te mantiene informado y conectado con la actualidad. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, con Fabricio Escajadillo. Hora Punta te trae una mirada única sobre lo que está pasando en el Perú y el mundo. Porque estar informado es estar preparado. Solo por Betel te acompaña. Podemos hacer muchos planes, pero Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma el control de mi vida. Plan anhelo más que el mío, lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor, lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma el control. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías, capítulo 55, verso 9. Betel te acompaña. Tu plan anhelo más que el mío. Continuamos con No Negociable. Amigos, retornamos en una edición más de tu programa No Negociable. El tema del día de hoy es: ¿estás de acuerdo o no con estas firmas falsificadas en los partidos políticos? ¿Estás de acuerdo con que un partido político recurra a las afiliaciones indebidas para constituirse en partido político? Si tienes una opinión o comentario al respecto, síguenos escribiendo al 947
947-246-545. 947-246-545. Qué gustosos, vamos a leer tu comentario y comentarlo aquí, por supuesto, en el set de Betel Radio, que transmite las 24 horas del día porque Betel te acompaña. Pero para que vean que no hablamos nosotros cosas que no son, quería reportarles lo que ha dicho la RENIEC respecto a este escándalo de las firmas falsas y de las afiliaciones indebidas. 32 de los 43 partidos políticos inscritos han presentado firmas falsas o afiliaciones sin consentimiento. Más de 300.000 firmas han sido observadas entre el año 2021 y 2025. Bueno, no quisiera yo mencionar a estos partidos políticos, aunque seguramente ustedes ya han escuchado de ellos en diversos reportajes que se han estado propalando en estos días y que también han sido motivo de conversaciones acá mismo en Betel Radio. Bueno, y ante esto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, ha anunciado, como les decía antes de la pausa, la presentación de un proyecto de ley para ver si es que se pueden cancelar o suspender los partidos políticos que hayan incurrido en estas prácticas irregulares. Antes de continuar, tenemos otra declaración, no sé si ya producción podemos ponerla. También estamos proponiendo la suspensión o nulidad de la inscripción de organizaciones políticas ante las firmas con mismos puños gráficos o afiliaciones indebidas. Es un tema importante que no podemos avalar este tipo de situaciones. Tenemos que dar una respuesta a la preocupación de la población y esto tiene que ser una respuesta efectiva. Quien haya cometido actos de este tipo, que son actos muy graves, tiene que tener consecuencias también muy graves. Así que vamos a proponer también que se pueda suspender y, en todo el caso, cancelar o incluso declarar la nulidad de la inscripción de una organización política. Era el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, quien también preocupado por estos hechos estaba anunciando que era posible que no solamente esta suspensión o cancelación se diera ya, digamos, de manera general, sino para estas mismas elecciones. Pero esto solamente será posible si es que el Pleno del Congreso de la República aprueba esta ley. A ver, para que ustedes lo entiendan un poquito. El Jurado Nacional de Elecciones puede presentar esta iniciativa legislativa y, de hecho, su titular, el presidente Burneo, ha dicho que ya el Pleno del Jurado Nacional se ha puesto de acuerdo para presentar esta iniciativa legislativa. Pero ¿cuál es el trámite que seguiría esta iniciativa legislativa, este proyecto de ley? Se presenta, luego va a la comisión, lo más probable a la Comisión de Constitución, luego de un debate se convierte en dictamen y pasa al Pleno del Congreso de la República. En este caso, será el Pleno del Congreso de la República el que, de presentarse esta iniciativa legislativa, podrá aprobar esta ley que decide la suspensión y hasta cancelación de estos partidos políticos que hayan recurrido a estas malas prácticas de afiliación indebida o de recolección de firmas falsas. Es muy importante lo que habíamos mencionado antes. En una era de tecnología tienen que ponerse definitivamente otros candados. Hay correo electrónico, hay mensajes por celular, mensajes de WhatsApp y estas son parte de las medidas que podrían darse. Pero no solamente eso, también en producción creo me indica que hay otra declaración. Vamos con ello, por favor. Estamos implementando la fiscalización posterior que conlleva la nulidad, pero eso tiene límites, o sea, hasta 2 años la nulidad de oficio, podríamos establecer la lesividad eventualmente, pero estamos también presentando una propuesta normativa para suspender y hasta cancelar los partidos políticos, inclusive que la medida sea de aplicación inmediata e informe excepcional, inclusive para este proceso de elecciones generales. Ustedes lo van a evaluar para este proceso, en forma excepcional y por única vez lo estamos proponiendo, o lo vamos a proponer porque todavía no lo hemos presentado en firme, pero puedo yo compartirles esto porque ya ha sido aprobado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones la propuesta legislativa que les comento. Justo lo que les estábamos mencionando, porque hemos hecho nuestra tarea, hemos averiguado qué es lo que ha dicho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ante estos hechos gravísimos
de las firmas falsificadas y las afiliaciones indebidas. Y como les habíamos mencionado, él ha dicho que es posible, de aprobarse esta propuesta legislativa, que entre a tallar para las elecciones de 2026. ¿Se imaginan estos partidos políticos que han recurrido a las firmas falsas o a las afiliaciones indebidas que queden fuera de carrera? Porque ya si actualmente tenemos una sábana para votar, la cédula de votación, estoy pensando en el Poder Judicial con la notificación, la cédula de votación, donde usted, ciudadano, va a ejercer el poder a través de su voto, imagínese, si ya es grande, ¿cómo nos vamos a aprender? Creo que son más de 40 partidos políticos los que van a estar en carrera para el 2026. Bueno, si es que se retira de carrera a estos partidos que han incurrido en estas malas prácticas de firmas falsificadas, afiliaciones indebidas, tendríamos menos partidos para elegir. Y esto dependerá del Congreso de la República, de que en el momento de que el Jurado Nacional de Elecciones presente este proyecto de ley, bueno, se puedan dar estas sanciones para estos partidos políticos y, como lo he dicho desde el inicio, las responsabilidades también son individuales, porque, claro, se puede suspender o se puede hasta cancelar un partido político sin perjuicio de hallar a la persona responsable de estas firmas falsas. No puede ser que quede impune estas malas prácticas. Amigos, y como les decía también, hablando de las elecciones, es muy importante que usted considere que el poder que tiene para votar es también un poder que le permite reflexionar y hacer suyo lo que es el razonamiento sobre sus principios, que sean personas que realmente merezcan su voto. Y con este tema, por ejemplo, podríamos decir, no votaría jamás por un partido político que haya recurrido a la corrupción de unas firmas falsas o afiliaciones indebidas. ¿Qué le parece ese punto de vista? Escríbanos al WhatsApp 947-246-545. ¿Votarías por un partido político que ha recurrido a las firmas falsas para poder postular en el 2026? ¿Votarías por un partido político que ha afiliado indebidamente a ciudadanos que no se han enterado en este 2026? ¿Cuál es tu opinión? Me parece que ya tenemos también nuevos comentarios y en cualquier momento vamos a dar lectura de ellos, pero vamos a seguir haciendo docencia desde acá, desde el programa No Negociable, donde la verdad no se oculta. Y los principios no son negociables. ¿Qué es lo que queremos decirte en esta tarde? Ustedes se acordarán de que habíamos hablado de que el Perú es una democracia y que el poder reside en el pueblo. Tenemos que estar muy atentos de que este 2026 podamos tener un presidente que realmente haga cumplir la Constitución y las leyes del Perú. Porque si ustedes saben algo de lo que es una democracia o cómo se organiza el Estado peruano, tenemos un territorio, una población, tenemos también derecho, tenemos soberanía, tenemos un presidente, un gobierno común. Pero ¿qué significa soberanía? Que nosotros no dependemos de otros estados, no dependemos de otros países, no somos colonia de otros países y por tanto, si no lo somos de otros países, mucho menos lo somos pues de las ONGs o de organismos internacionales, llámese la ONU, llámese la OEA o cualquier organismo internacional que quiera intervenir en las políticas públicas de nuestro país. ¿Y por qué comento esto? No sé si ustedes saben, pero yo soy mamá y he podido ver en uno de los libros de mi pequeña hija el enfoque de género en la editorial del colegio. Realmente es algo lamentable que a espaldas de los padres de familia se les enseñe ideología de género a nuestros hijos. Nos acercamos a etapa de elecciones generales y yo sí quisiera alertar desde este espacio que Dios me ha concedido junto a mis compañeras de que es importante que votemos por un candidato que la tenga clara, un candidato presidencial y congresistas que sepan levantar la bandera de la dignidad y la libertad de cada persona. Y eso incluye también que usted, madre de familia o padre de familia, puedan estar atentos a los contenidos escolares
¿Qué se le enseña a sus hijos en casa? Muy importante. Entonces, no sé si ya tenemos, producción, algunas respuestas de nuestra pregunta del día de hoy. ¿Tú votarías por un partido político que ha recurrido a las firmas falsificadas para constituirse en partido? ¿Tú votarías por un partido político que ha afiliado indebidamente a ciudadanos contra su voluntad? ¿Qué opinas? Nos escribe Daniela Guamán y dice: si así comenzamos, ¿se imaginan lo que sucedería durante y después de la campaña electoral? Víctor Rojas también nos escribe y dice: se debe atender los reclamos en contra de los partidos políticos. Yo sí considero que se debe anular la inscripción de esos partidos. Tatiana Paredes nos dice: si anulan los partidos, son cómplices. No se puede normalizar. Cuando le encuentran a un postulante o alumno que plagió la prueba, ¿qué ocurre? Anulan la prueba. ¿En qué conciencia se puede aceptar estas sinvergüenzadas? Son las palabras de Tatiana Paredes, muy enérgica ella. También Esteban Lazo nos dice: esa responsabilidad es única y exclusivamente del Jurado Nacional de Elecciones. Así como aprobaron su inscripción con firmas falsas, de esa misma manera ellos tienen que rectificar al haberse descubierto este delito de falsificación. Nuestro agradecimiento a Daniela Guamán, Víctor Rojas, Tatiana Paredes, Esteban Lazo, ciudadanos informados y que esta tarde han mostrado su indignación, como también de nuestra parte la hemos mostrado, porque, como bien ha dicho acá Daniela Guamán, si es que así se empieza, ¿qué sucederá durante y después de la campaña electoral? En el caso de Víctor Rojas, él nos dice: sí se debe anular la inscripción de estos partidos. Digamos que es desde inicio ponerle coto a la corrupción. Tatiana Paredes también nos habla de un caso muy particular. Y es cierto, cuando por ejemplo ustedes ven que hay un alumno o un postulante, mejor dicho, un examen de admisión y van a las universidades y hay una suplantación y hay, digamos, una falla, una falta, se anula el examen. Ese candidato al examen de admisión no puede ingresar. Esa medida que se aplica en cosas tan pequeñas, por supuesto que se podría aplicar en los partidos políticos. Tendríamos que de inicio cortar la corrupción, como se dice, de raíz. Y también Esteban Lazo cuando nos dice que el Jurado Nacional de Elecciones debe rectificar esta situación. Y eso es lo que hemos estado escuchando, al menos de las declaraciones de Roberto Burneo en la Comisión de Constitución ayer en el Congreso de la República. Hemos escuchado que se ha comprometido, que ha dicho, ha declarado que sí se va a presentar un proyecto de ley en este sentido que pueda alcanzar a esas organizaciones políticas que han incurrido en estas falsificaciones de firmas y afiliaciones indebidas. Y sería una buena medida también que el Congreso de la República esté a la altura de esta denuncia ciudadana, por supuesto, y puedan ellos también evaluar que se suspenda o se cancele la participación de estos partidos políticos. Es una medida gravosa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se debería sancionar únicamente a las personas que han incurrido en estas fallas, en estos delitos, en este delito de falsificación de firmas y de afiliaciones indebidas? ¿O usted cree que simplemente no se debe sancionar a toda la organización, sino a las personas que han hecho estos ilícitos? De mi parte, yo tengo una opinión, y es que sí es cierto que hay responsabilidades personales, pero también no es menos cierto que la organización política debe hacer los respectivos filtros para que esto no ocurra. Imagínese usted en su empresa o en el negocio que usted tiene, si es que alguno de los integrantes incurre en algún delito, en alguna falta, usted no lo va a dejar pasar. Usted va a ser una persona que va a tomar desde casa acciones respecto a estos ilícitos, y de la misma manera el Perú tiene que ordenar la casa, y una de las formas de ordenar la casa es que este Jurado Nacional de Elecciones haga las medidas rectificatorias, como lo está haciendo ante el Congreso de la República. El Congreso de la República también cumpla su labor, y usted, ciudadano, también pueda aprender a votar correctamente. ¿Usted le daría su voto a un partido político que ha recurrido a las afiliaciones indebidas o a las firmas falsas?
falsificadas. Hemos recibido esta tarde varias opiniones y nos siguen llegando porque es una preocupación. Les comentaba que la empresa Latinobarómetros, que mide la percepción ciudadana de países de Latinoamérica, entre ellos el Perú, arroja cada año que una de las principales preocupaciones de los ciudadanos es precisamente la corrupción. La corrupción, la inseguridad ciudadana, hay una desconfianza también en la burocracia, en las instituciones, y es por eso que a veces nosotros, hacemos esta reflexión. Si los ciudadanos no van a votar, no ejercen su derecho al voto, no entienden el poder que tienen ellos en las urnas, estaríamos dejando que nos gobiernen las ONGs, los países que en el extranjero quisieran colonizar al Perú, o estas entidades que les había mencionado, la OEA, la ONU, que también a veces no, de hecho, con muchas de sus ideologías quieren meter las narices en nuestro país. Y la forma de evitarlo es yendo a votar. Bueno, en primer lugar, si eres cristiano, ponte en oración y que Dios te dé ese propósito de ser luz y sal donde quiera que vayas, anunciando la verdad, pero también como ciudadano puedes ir a votar por un candidato que realmente te represente. Y no solamente estamos hablando de la defensa de la vida, de la familia, que es lo que ya reconoce nuestra Constitución peruana, sino que también la lucha contra la corrupción. Por supuesto que sí. ¿Cuánto le cuesta la corrupción a los peruanos cada año? La Fiscalía, la Policía, el Poder Judicial se mueven con billones de los recursos del presupuesto público, que ¿de dónde sale? De nuestros impuestos. ¿Es importante por eso la lucha contra la corrupción? Claro que sí. Y es por eso que estamos abordando este tema, porque lo que ha pasado también califica como corrupción. Ahora vamos con la última declaración que ha realizado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, a la salida precisamente de su participación en la Comisión de Constitución del Congreso. Vamos a escucharlo. A cancelarlo. El día de mañana, más tardar, estaríamos presentando la iniciativa legislativa. Ya ha sido aprobado el día de ayer por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Lo que estamos ahorita formalizando, el documento tiene que ser firmado por todos nosotros y consiste en fortalecer la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. El año pasado se eliminó ciertas facultades y prerrogativas para tal efecto, por ejemplo, el fiscalizar los comités, el que se pueda cancelar o suspender una organización política que incurre en determinadas faltas, por ejemplo, que se reduzca el número de afiliados. Solamente podemos suspender, pero no se puede hacer la suspensión en el marco de un proceso ya iniciado. Ahora, lo que corresponde a las acciones que está realizando el Jurado Nacional de Elecciones inmediatas, ya hemos respondido. Por ejemplo, hemos ya exonerado las tasas, estamos priorizando la atención de afiliaciones indebidas, hemos presentado más de 150 denuncias penales ante la Fiscalía, hemos también comunicado 37 casos de afiliaciones indebidas a la Autoridad de Protección de Datos. Estamos ahorita trabajando para implementar la fiscalización posterior en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Por ejemplo, otra medida que estamos implementando es la alerta electoral, tipo la alerta registral. Alguien que, por ejemplo, está siendo afiliado, que se inscriba a través de esta alerta, va a saber a través de una comunicación vía el correo electrónico o vía su teléfono que consigne que está siendo objeto de una afiliación. Con ello va a poder tener información a la mano y tomar las medidas respectivas. Bien, estábamos escuchando las declaraciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, quien fue abordado por la prensa al salir el día martes, ayer, de la Comisión de Constitución, en donde se abordó este tema de las firmas falsificadas y las afiliaciones indebidas. Ha dicho cosas muy importantes, como por ejemplo que el día de hoy, miércoles, a más tardar, se estaría presentando este proyecto de ley que busca rectificar estos actos ilícitos, pero también ha hablado acerca de la labor que ya vienen haciendo, denunciando penalmente a los responsables ante la Fiscalía.
Y también tiene mucho que ver esto con la protección de datos personales. ¿Cómo así los partidos políticos han accedido a data sensible de conocer las firmas de las personas que han sido afiliadas, por ejemplo, indebidamente? ¿Cómo han accedido a esto? ¿Cómo el sistema es tan permisivo, tan frágil para poder acceder a esto? ¿Hay venta de datos personales tal vez? ¿Existe un mercado de venta de datos personales? Atención a la policía, atención a las autoridades, porque esto también es, digamos, una sospecha, porque cómo así se tiene pues acceso a los datos de las personas sin su consentimiento. Y también ha hablado Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, del tema de la alerta electoral. Existe en la actualidad otra entidad como Registros Públicos, SUNARP, que ustedes seguramente conocen, que practica lo que es la alerta registral. Te avisan, ¿no?, cuando van a inscribir algo. Y de igual manera, en este caso habría lo que es un mecanismo de alerta electoral, donde te estarían avisando si es que te van a afiliar indebidamente o si vas a afiliarte a un partido político, para que tú sepas reconocer si realmente ha sido tu voluntad afiliarte a esta organización política, a este partido político. Así que, amigo, este ha sido el programa del día de hoy, pero quiero recordarte lo que debes hacer para saber si has sido afiliado indebidamente a un partido. Ingresa al buscador de tu preferencia, busca registro de organizaciones políticas, coloca tu DNI y si has sido, afiliado indebidamente, dirígete al Jurado Nacional de Elecciones o llama para que puedas hacer esta denuncia. Es lo que le ha pasado a decenas de ciudadanos en el marco de estas elecciones generales que ya han sido convocadas por la presidente Dina Boluarte. Bueno, nos volvemos a encontrar ahora el día viernes en tu programa No Negociable, los lunes, miércoles y viernes a las 5:30 de la tarde para tratar temas de interés nacional, temas que a ti te importan desde un enfoque jurídico, político y por supuesto cristocéntrico. Que Dios te bendiga. Chau, chau. El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No Negociable. Disfruta de la hora de la transformación, un espacio de reflexión donde la palabra toca corazones y transforma vidas. A partir de mayo, el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. en su nuevo horario, de lunes a domingo, al Y lo que no se negocia es la verdad. cambiar tu vida, solo por Betel Radio. Betel presenta No Negociable. el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia